Bueno, muy buenas tardes, reitero la bienvenida a todos. Ahora sí, ya superamos el centenar de asistentes en esta sala. Eh, Les pido por favor que permanezcan muteados como siempre y las preguntas que se les vayan ocurriendo las van sumando al chat. Se encuentra en la sala Alejandra Poch, que va a ser las veces de moderadora, va a ir registrando las preguntas y al final de la ponencia de nuestro invitado les va a realizar las pertinentes preguntas. Le damos la bienvenida a Matías Precioso, como ya dijera, un prestigioso sommelier de larga trayectoria, de gran experiencia, que nos va a brindar una suerte de detalle de su vida profesional, desde sus comienzos a la fecha, y estimo que, habida cuenta de su trayectoria, como les decía hace un instante, comenzando con esa labor tan fundamental que tiene un sommelier en los restaurantes, en los puntos de venta de los vinos, luego se dedicó a la consultoría, al marketing y al asesoramiento o gerenciamiento de las bodegas. Sin más, bienvenido Matías, descorchemos todos los vinos posibles y pasemos una muy buena tarde. Bueno, gracias Guillermo, gracias a todo el equipo de Gato Dumas. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, sí, como comentaba Guillermo, yo soy sommelier, estudié allá por el año 2007, 2008 y fui recorriendo desde el momento en realidad que decidí estudiar sommelier, que fue cuando yo tenía alrededor de 20 años y estaba en la facultad de la Universidad de Buenos Aires en ese momento y decidí hacer en paralelo la carrera y después dejar la carrera que estaba estudiando para dedicarme de lleno al vino. Me metí a trabajar, con lo cual la única experiencia profesional que tengo es trabajando con el vino. Así que, bueno, la idea de hoy es un poco, a veces no me gusta ser tan autorreferencial, pero a veces viene a colación respecto de lo que es la profesión de la sommelería hoy, cómo eso se relaciona con la gastronomía y cómo se fue diversificando. No sé si, Guillermo, querés que empecemos por algún punto en particular, querés que cuente de mis inicios. Mati, Eso Mati, si te eso sería parece, hola, importante, Vale. ahora sí. Matías. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte al mundo del vino? Hiciste algo, recién una corta referencia, pero importantísima, lo que pesa, lo que juega el vino en lo que es la composición o la oferta gastronómica de un restaurante, de un menú, etcétera, etcétera. Si nos vas relatando tus inquietudes, tu carrera, y es tema libre, Matías. Perfecto. Bueno, empiezo y en todo caso entre vos y Ale me frenan cuando quieran hacer alguna pregunta, pero tal vez me remonto a cómo fue esa Mariano decisión. Greco también dando vueltas por ahí. Sí. Ah, bueno, un saludo para Marian también. Cuando yo decidí estudiar vinos, de vuelta, voy a tratar de ser lo menos autorreferencial, pero para entender de dónde o cómo surgió lo mío. Yo terminé el secundario, en realidad, cuando era el momento de hacer el CBC en la UBA, que yo por el colegio al que fui, como que hacía un año adicional y entraba directo a la facultad y me fui a estudiar inglés para capacitarme afuera unos meses. Y fui a Londres, en realidad que es una plaza que para lo que es la bebida en general, o sea, de vinos, de destilados, gastronomía también, es muy fuerte. Así fue como conocí a algunas personas, me empecé a meter y cuando volví acá fui a una famosa de las históricas vinos y bodegas, que se hacía en la rural, y pedí un brochure y me acuerdo que empecé a hacer un curso de vino corto y después me copé y hice la carrera en paralelo a que estudiaba ciencias políticas en la UBA. Cuando yo decidí dejar ciencias políticas, motivado o empujado por el vino, pero ya había algo que me hacía pensar que no iba a ejercer,
dije, bueno, digamos, si voy a dedicarme al vino, tengo que empezar a trabajar. Y así fue como en ese momento en la escuela donde estudiaba vinos, uno de los profesores me hizo entrar en una pasantía en una pequeña parrilla que había en el microcentro, y ese fue el primer trabajo que tuve. No me da vergüenza a veces hablar esto en el sentido de que yo nunca pensé terminar en gastronomía, pero fue para mí algo muy inspirador y hasta el día de hoy me sigue marcando a fuego. Trabajé en gastronomía unos 5 o 6 años y ese trabajar en gastronomía en primer lugar me permitió empezar a desenvolverme a nivel profesional, crecer, fui cambiando de restaurantes, no solo trabajando en la sala o en el servicio de un restaurante, sino también manejando cartas de vino de algunos otros restaurantes. Y eso me permitió no solo crecer a nivel profesional, empezar a conocer gente en relación al vino, los distribuidores, las bodegas y demás, sino también como empezar a entender la lógica, es decir, qué espera el dueño de un restaurante, qué espera el cliente que se sienta, qué esperan los clientes, porque son todos, la verdad, bastante distintos en general, cuál es el aporte que puede hacer un sommelier en el rol no solo de armar una carta de vino, sino generarle rentabilidad a ese restaurante y justificar que ese trabajo lo pueda hacer a largo plazo. Y de alguna manera ese fue el comienzo mío con la gastronomía. De esa parrilla yo me acuerdo que pasé después a Museo Renault, que fue un restaurante bastante emblemático, fuerte de la década del 90 y de los 2000. Cuando yo la agarré ya estaba medio herido. Y de hecho yo me fui de Museo Renault unos 6 meses antes de que cerrara. También estuve en Sipán, que es un restaurante de comida peruana que hoy existe en Palermo, pero que llegó a tener distintas sedes, 2 en Buenos Aires y otro en Punta del Este. Y lo último que hice en gastronomía fue la apertura de Aldos, que es una cadena de restaurante y de bares de vino relacionado al vino, que hice la apertura del primer restaurante junto con Aldo. Eso fue por el año 2011. Eso fue lo último, perdón, técnicamente que hice en gastronomía. Después siempre seguí ligado y hasta el día de hoy, si bien no es algo que lo ejerzo, en realidad sí, siempre me busco alguna excusa para hacerlo. Hasta que empezó esta locura del coronavirus, yo asesoraba o asesoro, hasta no sé cuándo abra, si es que abre alguna vez, un wine bar, en realidad el primer wine bar de vinos que hay en el aeropuerto de Ezeiza, en las puertas de embarque, con una selección de vinos muy interesante y para mí con un valor agregado muy fuerte que hay en el vino para todo el tráfico de turistas y de gente que viaja por Ezeiza. Así que si bien, como contaba Guillermo antes, mi foco fue para otro lado en los últimos años, siempre trato de volver a esa esencia y tenerla cerca, porque también en mi rol como presidente de la asociación de sommeliers, el servicio es una parte fundamental, diría, la esencia de la profesión. ¿Para dónde voy, Ale? Perdón. Matías, Bien, buenísimo. ¿cómo No, andás? habíamos hablado, en realidad, bueno, Marian, Dale. un cachito, que aclaro algún punto. Sí, Habíamos está. hablado con Mati, tocar 3 puntos, básicamente. Uno era su vida, como para conocerlo un poquito más en profundidad. Otro era hablar un poquito respecto a la asociación, qué hace, cuáles son sus funciones, a qué se dedica, digamos. Y por último, hablar un poquito de lo que es los futuros sommelier, ¿no? Todos estos alumnos que están acompañándonos también les interesa saber qué se viene, qué hay para ellos, qué hay para ofrecerles, ¿no? Y me parece que desde la asociación hay mucho para comunicar desde ese lado, ¿verdad? Sí, mira, la semana pasada hice una charla chiquita con chicos de la carrera de gastronomía de Entre Ríos, de una universidad de Entre Ríos, y obviamente están en un estadio a nivel de gastronomía mucho más chiquito y más atrasado a veces de lo que es la escena gastronómica de Buenos Aires. Pero algo que hablaba yo es el hecho de cómo uno, desde el rol que le toca, es un mejor profesional.
por un lado, tratar de ser un mejor profesional y al mismo tiempo encontrar dentro de tu profesión qué es lo que a vos te gusta. Y ahí vuelvo un poco a lo que decía de la gastronomía. A mí la gastronomía me marcó a fuego, pero bastante temprano, diría a los 2 o 3 años que yo trabajaba en gastronomía, en ese momento en Museo Renault, había algo de mí que me hacía pensar que yo no iba a durar mucho en ese rol de gastronomía. No porque no me gustara, sino porque había cosas que a mí no... Digo, el trabajar de noche siempre fue algo que no iba conmigo. Yo funciono mucho más de mañana, rindo muchísimo y durante el día. Los fines de semana era algo que yo estaba pensando más en comer con un amigo o estar con mi familia. Y no está ni bien ni mal, no es que una cosa está mejor que la otra. Pero yo internamente ya sabía que no iba a poder dar lo mejor de mí, digamos, de cara al futuro, si me mantenía así. Y tal vez impulsado por esa cuestión de la licenciatura pendiente, fue que decidí meterme en otra carrera que fue marketing o comercialización. Y yo en ese momento me metí para tratar de complementar al vino, es decir, hacer el camino inverso. Sabiendo que me iba a dedicar al vino, necesitaba encontrar herramientas para poder direccionar mi carrera donde yo creí que podía divertirme. Y además, cuando te divertís, en general, si tenés cierta capacidad, puedes aportar valor. La carrera de marketing me costó mucho porque yo venía de las ciencias políticas y en el marketing me decía algunas cosas que eran como inversas a lo que yo había visto, y además porque yo empecé a trabajar cada vez más. Hice como 2 etapas de la carrera, hice primero unos 2 años de corrido y después me costó unos 3, 4 años terminarla. De hecho la terminé en diciembre de 2018. Pero eso me permitió como empezar a ver otras esferas del mundo del vino y al mismo tiempo yo empezar a tratar de posicionarme a nivel profesional en áreas donde tal vez era difícil empezar a hacerlo inicialmente, pero que en la proyección yo me veía. Y hice de todo, la verdad. Hice docencia en instituciones de gastronomía, dando materias de servicio y de bebidas. Hice experiencia en prensa, fui de alguna manera un editor de una publicación de vinos que se llamaba Master Wine. Diría que hice de todo. Trabajé en marketing en una distribuidora de vinos y de bebidas premium que traían tequilas, distintas bebidas digamos, de alto nivel. Y todas esas experiencias me fueron sirviendo. Y después en algún momento me llegó la posibilidad de ser director de una pequeña bodega, que cuando yo me acuerdo, porque cuando vi como el job description del puesto, yo dije, no puedo aplicar a esto. Y fue tal vez la primera vez que me tiré el lance de decir, bueno, no dársela de cara dura, pero decir, bueno, me animo a esto. Y esa bodega le hice crecer un 400% en 3 y pico de años que estuve. Y ese fue como el primer contacto que yo tuve con el comercio exterior. Ya obviamente tenía como la teoría de lo que yo estudiaba en la facultad. Empecé a hacer las exportaciones de la bodega, a viajar con algunas ferias, a presentaciones de vino. Y ese fue como el inicio de lo que estoy haciendo hoy. Paralelamente a eso, siempre desde muy chico, creo que desde el año 2009, empecé a dar una mano en la Asociación Argentina de Sommelier. Al principio metiéndome, me acuerdo que hubo un concurso, fue el primer concurso panamericano, es decir, continental que hubo del mejor sommelier de las Américas, que se hizo en Buenos Aires. Ahí di una mano y desde ahí fui tratando de ayudar en lo que podía. Y después me terminé metiendo en comisiones directivas, primero como vocal, después como secretario y bueno, los últimos años como presidente, que es de alguna manera un dolor de cabeza a veces en lo personal, porque uno destina el poco tiempo que tiene libre para su vida personal, pero bueno, nada, tiene la satisfacción de aportar a la profesión en lo que uno puede hacer. ¿Y qué es eso que puede hacer la asociación? ¿Qué es eso que está haciendo hoy la asociación? Mirá,
no soy bueno yo a veces vendiendo qué hace bien o no. Sí, lo que puedo decir es que yo hice mi lectura. Mi lectura también se vio favorecida porque la profesión del sommelier fue cambiando mucho a lo largo del tiempo. Yo estudié por el año 2006-2007. Las primeras camadas de sommelier fueron del año 2000-2001 y cambió mucho en el sentido de lo que se estudia, las materias que se estudian. Obviamente no la base, pero sí se fueron agregando muchas. Se fue creciendo en los planes de estudio. El Gato Dumas es un caso también emblemático. Y al mismo tiempo la profesión se fue diversificando. Se fue diversificando un poco por el crecimiento de la profesión en sí, pero también por lo que fue el mundo del vino en general en la Argentina. Argentina hasta la década del 90 prácticamente no exportaba vino, elaboraba muchísimo vino, como sigue haciendo hoy, pero la mayoría se quedaba en consumo interno. Y en la década del 90, por todo lo que fue el contexto macroeconómico de Argentina y demás, hubo muchas inversiones, y eso hizo que el mundo del vino de Argentina cambiara. Hoy, para que se den una idea, Argentina exporta alrededor de, depende de los años, ¿no? Pero el 25, 30, 35% de su producción. O sea, sigue quedando la gran mayoría en fronteras adentro, pero si uno ve la década del 90 o finales de los 80, era prácticamente nulo lo que se exportaba, era muy, muy poquito. Y creo que ese crecimiento que empezó en los 90, pero se vio realmente plasmado en la primera década de los 2000, hizo que muchas bodegas tuviesen que no solo tener buenos vinos, sino empezar a comunicarlos, entrar a restaurantes, empezar a hacer fichas técnicas, un montón de cuestiones que hicieron que el sommelier empezara a entrar a escena. Son cambios chiquitos, pero hoy cuando uno ve qué hace un sommelier, hace de todo. Es decir, yo traigo el caso mío porque lo mencionaba Guillermo, que me dedico a exportaciones de vino y a gerenciamiento o darle ayuda a bodegas pequeñas y medianas. Podría traer el caso de Mariano, que además de ejercer docencia, hace prensa. Hay sommeliers, obviamente, que trabajan en servicio. Hay sommeliers que no trabajan en el servicio de un restaurante, pero son gerentes o son camareros y estudiaron la carrera y con eso dan valor agregado en un restaurante. Entonces, creo que la profesión se ha diversificado mucho. Y yo en lo personal al menos hago una lectura de la profesión como esto, ¿no? A veces lo comparo con el periodismo, digo, salvando la distancia, pero a veces se dice, vieron que el periodista sabe de todos los temas, pero no sabe de ninguno, o en todo caso después se especializa. Bueno, el sommelier en definitiva sabe muchas cosas de enología, pero no es un enólogo, y sería un error a veces ponerse a ese nivel. Sabe de agronomía, porque tiene que entender de prácticas de suelo y demás, pero tampoco es un agrónomo. Sabe de cata, pues lo que tiene que hacer, sabe de geografía, pero también tiene que saber de marketing, de exportaciones, de un montón de cuestiones para complementar. Después, dependiendo de lo que quiere hacer cada uno, es que uno tal vez indaga un poquito más. Y ahí creo que hasta ahí llega la carrera y depende mucho de uno hacia dónde ir o hacia dónde especializarse o hacia dónde indagar un poquito más en profundidad. Bien. Marian, hoy te corté, perdón. ¿Querías decirle algo a Matías? No, perdóname, Ale, porque no sabía si estabas, entonces salí ahí a charlar ahí con Mati. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Acá Muy Mariano bien. saluda. Imagino que Bueno, ansioso porque vuelva al fútbol como vos. y la verdad que quiero decirles otra cosa, que Matías creo que es tan o más fanático de Racing que yo, así que es otra cosa, otro punto a favor. Bueno, nada, yo he tenido desde tantos años de periodismo la suerte de seguir tu carrera, y vos sabés que se me venía una imagen a la cabeza, que no sé si vos la recordás, justamente fue en 2011, vos viniste a mi programa de radio en el viejo estudio de Flores de Madera a presentar la apertura de Aldos, no sé si vos lo recordás. Me acuerdo de haber ido, me acuerdo de todo, de Nazca, si no me equivoco, porque yo siempre viví relativamente cerca. No me acordaba que era por Aldos, ahora que me refresca la memoria que fue 2011, sí, pues en eso estoy medio oxidado, pero sí recuerdo. Fue impresionante. Y hablando de recuerdos, la tengo muy presente también, que vos la debés tener presente a Fanny Polimeni, gran periodista de vinos, Sí. y que en cierto punto fue
fue mi mentora también en la revista Cuisine Van. Y yo me acuerdo que allá por el año 2005, cuando yo entraba, ella decía, me quedó grabado, ¿no? Y lo recuerdo como una anécdota, pero decía, ¿quiénes son estos nuevos pibes que vienen a sacarnos el laburo? Que estos sommelier, decían sommelier, digo. Y en estos 15 años, ¿cómo cambió todo, no? Y mi pregunta es justamente, ¿cómo analizás vos en estos años que prácticamente estamos juntos recorriendo esto, la evolución del sommelier argentino, ¿no? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo lo ves en comparación, vos que tuviste la posibilidad en este tiempo de viajar mucho también, con sommelier de afuera? ¿Cómo nos ves? La pregunta que a veces me hacen los chicos también, ¿no? ¿Cómo está parado hoy el sommelier argentino? Mira, es muy interesante, tal vez lo divido en dos, empezando por lo que mencionabas de Fanny, digo, no por caer en el caso de Fanny. Creo que esta cuestión de periodistas o gente que era medio reacia a la figura de sommelier era una cuestión de tiempo. Es decir, cuando uno mira para atrás y ve que las primeras camadas de sommelier fueron del 2000, 2001, dice, fue hace mucho, sí, fueron 20 años, pero comparado con otras profesiones, y mismo porque seguramente acá hay mucha gente que estudia cocina, son profesiones que están mucho más instaladas. Entonces, de repente empezó a haber una figura que era el sommelier, que por un lado había gente que era seria y que no se la creía, pero también había gente que se la creía, como en todas las profesiones. Y al mismo tiempo también el sommelier, por esta cuestión de que la raíz de su profesión es el restaurante, pero como estamos diciendo, se puede diversificar mucho, también progresivamente empezó a ocupar puestos de trabajo que le correspondían o hasta ese entonces ocupaba otra gente. Tal vez traigo el tema de la prensa, pues es emblemático, pues siempre hubo como, no una rivalidad, pero siempre hubo una crítica muy, muy fuerte, al menos hasta hace unos años. Y es la misma crítica que a veces hoy no ocurre tanto en Buenos Aires, porque hay un camino y porque hoy la sommelier está mucho más extendida, pero cuando uno va a Mendoza o a otras plazas que están avanzadas, pero vienen un poquito atrás de Buenos Aires en ese sentido, se escucha lo mismo que tal vez se escuchaba hace 5 o 10 años atrás. Yo en ese sentido creo que es una cuestión de maduración de la idea y del rol. A ver, en ese momento o hasta entonces lo que ocurría es que muchos periodistas, y de vuelta, no quiero caer en esto en una crítica, pero en mi lectura, muchos periodistas escribían muy bien, que es la base que debería tener una persona para poder hacer prensa, pero no tenían el conocimiento de vinos. Y tal vez lo que tampoco debería pasar es que un sommelier que sabe de vinos escriba sin saber escribir. Si uno logra tener la escritura y el conocimiento de vino, es el combo perfecto. Por eso yo decía esto de que la profesión o la carrera de sommelier debería ser un nexo. El que sale de la carrera sin tener ningún otro background que la carrera y se cree que puede ser el mejor periodista del mundo o el mejor exportador del mundo o el mejor docente del mundo, está confundido. O sea, para ejercer la docencia también hacen falta un montón de otros conocimientos, la psicopedagogía, un montón de cuestiones que también sería un error. Entonces, yo lo asigno un poco a eso. La segunda pregunta o el segundo tema ya no me lo acuerdo, pero si me ayudas. Preguntaba cómo ves hoy a la Argentina, digamos, a la sommelier argentina en comparación y a partir de tus viajes y tu experiencia, un mundial a cuestas acá en la Argentina en el 2016, para aquel que no lo sabe. ¿Cómo nos ves en comparación con otros países? Mirá, yo siempre algo que tuve muy claro, inclusive en ese momento, me acuerdo en el 2009, 2010, es que la formación, o sea, la cuestión académica de la sommelier en Argentina es muy fuerte. Y creo que tal vez podemos hablar un poquito más, pero Gato Dumas de hecho entró a la asociación hace algunos años atrás, si no me equivoco, en marzo de 2017, justamente por los programas avalados por los Ministerios de Educación. Eso es algo que parece un detalle. La asociación desde hace unos años da aval a aquellas instituciones que tienen sus programas avalados por los Ministerios de Educación. Hoy en total tenemos 6 instituciones, de las cuales está Gato Dumas. Pero eso parece un detalle, pero en todo el mundo no es así. Y realmente cambia mucho de país en país. Yo sí lo que he visto es que, a ver, el vaso medio lleno es que
Argentina tiene una gran formación de sommeliers. Es decir, la base educativa de la que parten es muy buena. Tal vez la contrapartida, que es una cuestión más de contexto, es que Argentina prácticamente no importa vino. O sea, menos del 1% del vino que se consume es 0,01 es vino importado. Eso hace que la oferta que hay de vinos de todo el mundo sea muy reducida y vos mucho de lo que podés ver en la carrera o a nivel teórico no lo podés encontrar en la góndola de una vinoteca, de un supermercado o de un restaurante. Eso, respondiendo a lo que vos me preguntabas, Marian, cuando uno ve competencias internacionales y demás, es algo que en realidad vos empezás a correr un poco de atrás. No sé cuántos conocerán algunos sommeliers que se hicieron conocidos de Argentina, pero los casos, por ejemplo, de Paz Levinson, que es un caso muy emblemático. Paz, por ejemplo, el primer concurso que ganó argentino, yo estuve en la final, que fue el 2010. Entonces yo vi mucho, además de la amistad que estamos de ese momento, vi mucho su carrera y cómo ella, digamos, en algún momento, más allá de su capacidad, tuvo que tomar la decisión de irse a vivir afuera y gran parte de todos los logros que consiguió, además del gran mérito personal, yo creo que hubiesen sido muy difíciles si hubiese estado en Argentina. En relación a las competencias. Y es lo mismo que yo digo, que podríamos ver, o tal vez les pasa mucho a los que están escuchando que estudian gastronomía, cuando de repente ven un plato de un restaurante de Nueva York, o de Hong Kong, o de París, o un MasterChef, o lo que fuera, que de repente ven ingredientes que son moneda corriente, o son costosos, pero no son lo que cuestan acá, y estás reducido. Eso no quiere decir que te sirva de excusa, pero el mercado generalmente te limita. Cuando vos ves el tipo de rol o los salarios o la inserción laboral que tienen los sommeliers en plazas como Nueva York, San Francisco, Hong Kong, las principales ciudades de Europa y demás, obviamente es distinta a lo que puede ocurrir en Argentina. Y es lo mismo que puede analizar una persona que es sommelier en Salta si se compara con Buenos Aires. O sea, es lo mismo, es una cuestión de cómo el mercado de restaurante y en general te limita. No sé si respondí. Impecable, impecable. Ale, ¿querés continuar? Sí, en realidad están empezando a aparecer las preguntas de los chicos, no sé si las empezamos y te las comparto, sí. Mati. Sí, por supuesto. Vas a ver, siempre digo lo mismo, vas a ver que nos vamos a saltear de un tema a otro, no hay problema. bastante variadito, pero bueno, de esto se trata el ping-pong de preguntas y respuestas, para los que tienen DNI más bajito. Acá preguntan, ¿hay que tener mucha experiencia para las catas a ciegas? Bueno, es una pregunta interesante. Voy a tratar de hacer analogías con la gastronomía porque mucha gente que debe estar escuchando también se dedica a la gastronomía. La cata de vinos es una cuestión que, en mi opinión, tiene, diría, un 80-90% de práctica y un 10% de talento. Es decir, ese 10% es el que hace que haya personas que sean catadores increíbles o haya personas que pueden ganar concursos o ese tipo de cuestiones. Pero en mayor medida es una cuestión de experiencia y de probar. Hago un paralelismo. Yo con los años me volví un enfermo del aceite de oliva y del café, diría, pero el oliva me pegó antes que el café. Y yo no recuerdo el momento que hice el clic, pero en algún momento, después de probar tanto, y sobre todo de probar cosas buenas, afuera y sobre todo acá, en algún momento empezás a, digamos, vos haces el clic y te dan un aceite atrojado y no es esa cuestión medio snob de decir, no, esto está atrojado, lo huelo. Es una cuestión de que a vos te sirven en la ensalada un aceite atrojado y a vos al menos te arruina. Yo les traigo un caso porque yo tengo una quinta familiar que va toda la familia los domingos y digamos, no sé, hace 5 o 6 años, cuando todos los que seríamos los primos empezamos a trabajar y ya éramos bastante grandulones para vivir de los grandes,
se empezó a hablar de que se hiciera un pozo común para los gastos generales. Y bueno, y yo la única condición que puse fue que se comprara buen aceite, que yo aportaba, pero solo el aceite necesitaba. Y era una cuestión constante, porque yo estaba, o sea, es difícil decirlo así, de vuelta, no quiero que suene snob, pero cuando vos de repente estás comiendo un asado con 15 o 20 personas, de las cuales sos el único que tiene problema para comer una ensalada, y no es una cuestión de decir, ay, no, yo no como esta ensalada, sino que realmente no la disfrutás y preferís no comerla, es donde vos haces un clic. Bueno, con el vino es lo mismo, no es que uno, si prueba vinos constantemente de 1.000 pesos, no puede tomarse un vino con amigos en un vaso de 100 pesos, no, digo en absoluto, para mí sería un error. Pero es una cuestión de costumbre y de cómo vos vas acostumbrando el paladar. Es lo mismo que cuando uno en la cocina se aprende a dar cuenta haciendo una salsa, cuál es el punto justo y demás, porque lo hizo 30 veces. A la primera vez seguramente no lo va a agarrar y de la misma forma que uno al hacer un asado, si lo quiere sacar a punto, en vez de cortar la carne, lo puede saber porque lo hizo 50 veces antes. Bueno, con la cata ciegas creo que es algo parecido. Después hay gente que nada, que es más sensible, que tiene un don, pero en los concursos pasa. En los concursos pasa que hay un montón de pruebas, hay pruebas de servicio, hay pruebas teóricas y demás, pero después, ¿cuánto vale la cata de si le pegaste o no a la acidez media, alta o baja de un vino? No te termina metiendo, o sea, ¿cuánto puede tener incidencia eso dentro del mundo grande? Pero después cuando vos vas a un mundial y está lo mejor de lo mejor, y tienen que entrar 3 a la final, a veces se define por una centésima de punto. Y ahí es donde tal vez el haberle pegado a la acidez es, digo, la acidez como cualquier otra cosa, ¿no? Sí, clarísimo. Hablando de concursos, esta pregunta es mía. ¿Qué va a pasar, o si ya se sabe, con el máster que tenías planeado para septiembre? No tenemos ningún tipo de novedad todavía. Yo creería que difícilmente se haga. Nosotros estamos tratando de extender sobre todo el plazo de los Master Sommelier, pero es una cuestión de agenda de ellos principalmente. Y cuando las agendas se corren tanto, más allá de que hay que ver si el mundo en ese momento va a permitir. Yo que me dedico al comercio exterior y demás, estoy todos los días leyendo 2 horas mínimo de todos los mercados del mundo y además hablando con gente de todo el mundo. Y es muy difícil sacar, o sea, hoy es difícil sacar conclusiones de qué va a pasar en cualquier índole, ¿no? En cualquier industria. Porque cambia mucho semana tras semana. Lo que sí es que, digo, vamos a dar por sentado que a Argentina le va bien y en un mes estamos flexibilizándolo y demás. Nada indica que en este caso gente que viene de Estados Unidos pueda permitir entrarse a Argentina. El otro día hablaba, yo por ejemplo tengo un viaje, ya di de baja, o sea, me queda solo noviembre y diciembre por dar de baja de los viajes, pero tengo un viaje a Europa en noviembre porque se hace la elección de, digamos, la asociación internacional y ahora se está diciendo que no se sabe cuándo Europa abre frontera. Entonces, cuando vos decís hay 60 presidentes viajando de todas partes del mundo, es como que es difícil. Esa parte es muy difícil. Y lamentablemente a nosotros, digo, a la gastronomía, al vino, o sea, el 50% de las ventas mundiales de vino se hacen en el canal del on-trade, o sea, en botella abierta, en el restaurante, le va a pegar muy de fuerte todo lo que le va a pasar a la gastronomía. Y el turismo es, diría, hasta más, si hay solo una cosa más afectada que la gastronomía en el mundo con todo esto, es el turismo. Entonces, hoy está medio trillada la frase de reinventarse, pero creo que lamentablemente uno desde el lugar que le toca tiene que empezar a ver alternativas para adelantarse tal vez a las tendencias. Es decir, hoy hablar del e-commerce es algo muy obvio. Todo el mundo tuvo que migrar a eso si tenía algo comercial. El que lo hizo hace 3 meses y lo tenía más desarrollado es el que hoy está viendo los réditos. Y hoy tal vez lo que hay que hacer es decir qué va a pasar en 6 meses. Es muy difícil, pero así es como uno está un pasito adelante dentro de una carrera que va a ser complicada. Sí, gracias Mati.
Bueno, Juan pregunta, ¿cómo saber elegir un buen vino? Uf. Y la diferencia entre el rosado y clarete. Bueno. Lo de clarete, no me quiero meter tanto técnico, el clarete en realidad depende de dónde se lo vea. O sea, hay lugares donde se llama clarete, como puede ser Uruguay o mismo en Burdeos, que es una región de Francia, se habla del claret, pero tienen consideraciones distintas. Generalmente el clarete a nivel muy básico es cuando están mezclados tinto y blanco, históricamente, pero es algo que no se suele hacer tanto en Argentina y en general en el mundo, al menos en los últimos años. Lo de qué es un buen vino, o qué es un buen vino, cómo diferenciar un buen vino. ¿Cómo saber elegir un buen vino? ¿Cómo saber elegir? Okay. Más difícil todavía, me parece. ¿Qué es un buen vino? No hay respuesta correcta. A ver, hay algunas cuestiones que son objetivas en el vino. Es decir, qué alcohol tiene, qué nivel de acidez en cuestiones de pH, por ejemplo, puede tener el vino. Hay cuestiones que son objetivas. Y también hay cuestiones que, yendo por ejemplo a los descriptores aromáticos. El Malbec, me imagino que todos lo saben acá, pero el vino no tiene nada agregado. Sí, los descriptores aromáticos de frutas y demás son descriptores, son reminiscencias químicas. Pero el Malbec elaborado como tinto es más proclive que tenga aroma a fruta roja o fruta negra. Eso probablemente estemos de acuerdo. El que dice que tiene más gusto a limón que a cereza o a ciruela, y probablemente esté confundido. Ahora, después, si es ciruela, si es mora o si es frutilla, son cuestiones más subjetivas. Yo, en ese sentido, tal vez voy a la cata y después voy a la pregunta, pero en las cuestiones de la cata, sobre todo para gente que está empezando, a veces me gusta hablar de familias. Entonces, si uno empieza diciendo, bueno, identificar si es el mundo de la fruta roja o fruta negra, que sería fruta negra, ciruela, mora, esas frutas, y fruta roja sería más cereza, más frutilla, es un primer paso. Identificar si esa fruta está más o menos madura, es decir, si uno es un aroma más bien fresco, de fruta fresca, o es, perdón, o si es un aroma más de mermelada, más de pasa, bueno, ya ahí uno tiene un montón ganado. Lo mismo si uno siente un aroma que no es tan frutado, bueno, si es más especiado, de vuelta, esto es mucho con la experiencia. Y en ese sentido, a veces probar un solo vino para alguien que no está acostumbrado a tomar regularmente o a prestarle tanta atención es difícil, porque vos no tenés punto de contacto. Es decir, es lo mismo que a vos te digan cómo es la carne a punto. Si no ves, si a vos te dicen esta carne está muy cocida y no ves la carne a punto, es muy difícil hacerlo. Bueno, esto es lo mismo. Para saber cómo es la acidez en un vino, probablemente hay que agarrar un vino joven de una variedad ácida, digamos Pinot Noir si quieren, y ponerlo con un vino con baja acidez, con mucha madurez y, digamos, que podría ser un Malbec o un Cabernet, si quieren, del NOA, o sea, del noroeste. Ahora, así todo, puede ocurrir que el productor haya trabajado bien y esa generalidad no ocurra. Por eso en el mundo del vino no hay no hay máximas en el mundo del vino. Después, ¿cómo identificar un buen vino? Yo tal vez la reversiono, pero porque siempre está la pregunta de decir, yo no estoy a favor de decir el mejor vino es el que le gusta a uno. Es decir, estoy parcialmente a favor. ¿Por qué? Porque es cierto, y es cierto que uno no puede decir que un vino de 500 le gusta más o menos que uno de 100, o que el Pinot Noir es mejor que el Malbec, o que tal Malbec es mejor que otro Malbec. O sea, ahí está en el gusto de cada uno. Ahora, sí los vinos tienen un costo que si bien en ciertas gamas se puede ir para arriba por cuestiones de escasez, por cuestiones de marketing, por cuestiones de que el vino tuvo buenos puntajes o lo que fuera, hay una razón relativamente objetiva o una parte que en algunos casos debería ser el 80%, en algunos casos es el 20 o el 50%, que justifican por qué. Que está relacionado principalmente a cómo se trabaja el viñedo, qué proceso hay en la bodega, qué tan escaso o no es esa producción. Y en el mundo del vino,
qué sé yo, cuando uno dice, hay botellas que llegan a valer $10.000 o $1.000, uno dice, che, ¿no es mucho? Sí o no. Es lo mismo que un plato. Hay menú por paso que llegan a costar 500 euros. ¿Vale la pena cuando un tercio de la población mundial pasa hambre todos los días? No, no lo sé, digo, son las dos caras de la misma moneda. Pero sí el mundo del vino tiene eso, o sea, tiene esa cuestión de que es el mercado más atomizado del mundo, porque cualquiera de todos los que están acá podría mañana tener su propia marca, con un vino comprado y poniéndole su propia etiqueta. Y si quisiera, pudieran plantar su viñedo y hacer 3 botellas y también salir a comercializarlo. Con algunas cuestiones, pero la barrera de entrada es muy chica. Y eso es muy interesante porque hace que haya muchos productores en el mundo, pero al mismo tiempo es lo que lo vuelve como negocio muy complejo, porque porque es lo contrario a lo que puede haber con, no sé, los bancos o con las empresas, las grandes industrias o las farmacéuticas, donde la barrera de entrada son miles de millones de dólares. Eso. No sé por qué me voy para estas cosas, pero bueno. No, pero es muy interesante porque das mucha más información de la que te pedimos, Mati. Seguramente estoy siendo más aburrido que Vigile el domingo, pero me dejaron la vara un poco alta también. No, porque Súper son dos cosas distintas. Gladys pregunta, ¿hay un techo de edad para desarrollar la profesión? No, Gladys. La respuesta seguro es no. Y la única consideración en realidad es no solo para la profesión, sino para cualquier profesión, diría. Cuanto uno más tarde la empieza, a veces es más difícil empezar por por las primeras etapas. Es decir, yo les contaba que cuando decidí estudiar vinos, cuando decidí dedicarme de lleno al vino, empecé a trabajar. El primer trabajo que tuve no fue en una parrilla, sino que hacía promoventas de una bodega en un supermercado de zona norte, que hoy lo recuerdo y es una película de terror. Pero fue lo primero que yo encontré y fue lo primero que me empezó venía una señora grande y me preguntaba y yo le contaba y después venía un tipo que le interesaba un poquito más. Y yo hoy lo recuerdo y esos pasos fueron los que después me permitieron ir haciéndome un camino. Obviamente, si uno decide, si yo esto que decidí a los 20 lo hubiese decidido a los 30, hubiese sido más difícil, y si lo hubiese decidido a los 40, también hubiese sido más difícil que a los 30. Pero con cualquier profesión pasa. Sí, lo que pasa tal vez con la sommelería o con la gastronomía también, es que tienen una gran parte de disfrute, una gran parte lúdica. Y mucha gente se mete porque se agotó de su profesión y se quiere divertir, o a veces porque quiere complementarlo, como en ese momento hice yo, y se da cuenta que es su pasión. ¿Se puede desarrollar? Sí. Tal vez, obviamente, si uno tiene 40 o 50 años, le va a costar más estar 8, 10, 12 horas en el salón de un restaurante, pero no quiere decir que no pueda hacer otra cosa. Y de vuelta, también creo que las salidas laborales se diversifican. Y al menos la mayoría de la gente que cae en los puestos comunes, pero ahí está también uno en decir, bueno, ¿de qué manera puedo hacer algo distinto? No sé, las redes sociales hoy habla todo el mundo está haciendo lives y todo, pero los que llegaron a las redes sociales hace 5 años o hace 3 años, hoy hay algunos que están viviendo de eso. Y pueden haber visto la tendencia, pero también fueron fieles a la búsqueda que tienen. Y creo que eso se puede aplicar en un montón de índoles profesionales. Con la gastronomía creo que va a pasar algo parecido, hablando de esto del COVID. Es decir, los restaurantes van a tardar 2 años en volver a operar fácilmente. Y bueno, en el medio tal vez no es que se vaya a dejar la profesión, pero uno puede buscar alternativas para ejercer la profesión de cocinero de otra forma a la que uno tenía en el imaginario. Sí. Yo siempre daba en las charlas, en las clases que daba de
de vinos en aquella escuela de gastronomía, me acuerdo que empezaba siempre con una pregunta a los alumnos que yo les preguntaba. La hice una vez y me divertí mucho y después la dejé medio por esos 3 años que di. Yo la primera clase les preguntaba a todos quién quería ser Narda Lépez. Entonces la mitad levantaban. Y le preguntaba y después preguntaba quién quiere ser Francis Mallmann. Y después levantaba la otra mitad. Y yo le decía, bueno, porque a mí me pasó con ciencias políticas tal vez, que fue salvando la distancia. Y yo le decía, la realidad es que si uno de ustedes llega a hacer eso, es mucho. Y la mitad se van a estar quemando las manos digamos, detrás de una cocina, y después otros van a ir para un lado y demás. Pero está bueno, ¿qué quiero decir con esto? Está bueno también ver qué quiere hacer uno. O sea, más allá digamos, tomar ejemplos, pero los ejemplos no sirven para otra cosa que no sea inspiración. Y la inspiración después la tenés que interiorizar en qué sos vos bueno, qué te interesa hacer, y aplicarla a tu ámbito de trabajo o a tus proyectos. Coincido, Por lo menos bien. así lo veo yo. No sé quién decía, pero... Otro que echaba el DNI, Matías. No sé si era Nimo, ya sí. Me cae un Sí. poco el viejazo. Sí, Nimo. Que en paz Te descanse. animo. Sí. Juan pregunta, ¿hay que respetar las reglas del maridaje o con el tiempo fueron cambiando los gustos? Para mí es exactamente lo mismo que decíamos respecto a qué es un buen vino. Es decir, ¿hay reglas de maridaje objetivas? Sí, las hay. Ácido con ácido se potencian para bien. Los taninos del vino, que son polifenoles, se potencian para mal con los amargos. Ese es un motivo por el cual, o se potencian para mal en general con amargos, o los dulces, por ejemplo, incrementan demasiado el sabor amargo de los vinos tintos cuando tienen taninos. Estoy tirando así máximas, ¿no? Porque yo en ese sentido soy bastante clásico con el tema de los maridajes, pero el dulce de un plato con bebida seca destaca aún más esa cuestión de lo secante, y a veces lo hace quedar amargo. Doy un caso emblemático. El espumante con los dulces, como suele ocurrir, por ejemplo, en fin de año y demás, no, está mal. O sea, perdón, no hay máximas en el vino, no es que está mal. No quedarían tan bien. El chocolate con el vino tinto, si pudieses buscar algo ideal, debería tener el vino algo de azúcar residual. Entonces podría ser un vino que tenga azúcar residual o que sea un porto, ese tipo de vinos. Es decir, a igual consideración, yo creo que un chocolate va a quedar mejor con un porto que con un vino tinto seco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al vino tinto lo va a hacer sentir más amargo y tánico de lo que es. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es, después yo le voy a servir un chocolate con el vino más tánico del mundo y con más alcohol del mundo y más seco del mundo a una persona, y si me dice que le gusta, yo no puedo rebatirle de ninguna forma que no le guste. Porque no es una cuestión de... El gusto sí es completamente subjetivo. Ahí para mí está la cuestión. O sea, son dos partes de la misma moneda, y yendo tal vez a la cuestión de servicio, el sommelier o inclusive el cocinero lo que tiene que hacer es tratar de sugerirle esas cuestiones. De la misma forma que cuando uno hace un menú por pasos, bueno, digo, con el entrante, si es de, no sé, una ensalada de base ácida con langostino, trata de que sea pero después si ese tipo que está probando esa ensalada, vos le sugerís que un vino blanco fresco y aromático, y el tipo te dice, ¿sabes qué? Yo quiero un Malbec con 18 grados de alcohol, es lo que le gusta a él. Pero bueno, ahí está un poco la objetividad y el gusto. Muy bien. Juan vuelve a preguntar algo que se viene reiterando en todas las charlas. Evidentemente acá hay algo que no terminamos de definir. Y pregunta sobre la Bonarda. Viene con tendencias altas de detrás del Malbec. A ver, la Bonarda es la segunda variedad más plantada argentina.
tinta, después del Malbec, por sobre inclusive el Cabernet Sauvignon. Hay algunos temas que son recurrentes, por ejemplo, esto, está bien la pregunta porque es algo que se está hablando nuevamente ahora, pero fue algo que hace 10 años también se hablaba, sobre todo con esta cuestión incipiente de Argentina, donde 2000, 2008, 2009, 2010 empezó a caer, pero era el boom de la exportación del vino argentino, sobre todo a Estados Unidos. Estadísticamente debería responder que no. Nada parece indicar que eso. Si me preguntan a mí, mi interpretación es que el Bonarda está muy plantado a ver, si uno considera los vinos que salieron de Bonarda, salvo algunas excepciones, nada parece indicar que vaya a tener el gran potencial que tiene el Malbec. O sea, el Malbec es la gran bandera argentina, no solo por ser la más plantada, sino porque además de ser la más plantada y porque es una variedad que no existía en otras partes del mundo, no era reconocida, es en general la que da los mejores vinos a Argentina. Les doy un caso, no sé cuántos lo escucharon, tal vez los que no estudiaron vinos no tanto, pero hay una variedad en Chile que se llama Carmener, que en realidad es de origen francés, pero no se encuentra en muchos más lugares que Chile. ¿Es la variedad única de Chile porque no se conoce en otras partes del mundo? Sí. ¿Da los mejores vinos de Chile? No. O sea, Chile los mejores vinos son Cabernet Sauvignon, son Sauvignon Blanc, son otras variedades. Bueno, acá es un caso parecido. La Bonarda está muy plantada. No me quiero poner muy técnico, cualquier cosa, Mariano, Alejandra me frenan, pero es una variedad que tiene bastante coincidencia con el Malbec. O sea, el ciclo vegetativo de la planta es muy parecido, el perfil aromático que tiene es muy parecido, en vinos jóvenes, frescos, o sea, tiene esa cuestión de la fruta tan típica del Malbec, o sea, tiene mucho de eso, pero cuando uno ve los ejemplares de alta gama, hay algo que le falta. Falta un poco de complejidad, falta un poco de frescura, depende cada etiqueta, ¿no? Si me preguntan a mí, yo creo que el Malbec tiene que estar, el Bonarda tiene que estar con esos perfiles frescos de vino joven, de una gama intermedia y que acompañen muy bien. Que es de alguna manera un problema que tiene Argentina, porque gran parte del Bonarda está plantado en la parte cálida argentina, el este de Mendoza y en gran parte, digamos, de lo que es Cuyo y el NOA, y lamentablemente por todo lo que es el contexto económico que tuvimos en Argentina, no solo de ahora, sino en los últimos 10 o 15 años, es difícil, por lo que cuesta lo que se llama el insumo seco, la botella, un montón de la logística que implica comercializar vino y demás, es difícil llegar a precios muy razonables. Como sí ocurre en otros países donde vos por un vino de 1, 2, 3 euros te lo comprás, tal vez nosotros haciendo el cambio es caro, pero para ellos no es caro, y conseguís un vino muy razonable. Yo creo que el Bonarda debería apuntar a eso, a hacer un muy buen vino y que haya mucho más Bonarda de, digamos, 150, 200, 300, 400, hasta 500 pesos. ¿Puede haber Bonarda de 1500? Sí, y los hay muy buenos, pero no creo que sea el futuro. Y les soy sincero, lo que nosotros hablamos de las tendencias del vino argentino, en el exterior tardan 3 o 5 años en llegar. Y tardan 3 o 5 años en llegar tal vez a Estados Unidos, que es el principal mercado. Si vos ves cuánto tarda en llegar después a, no sé, Dinamarca, es inclusive más tarde. Entonces, es como que el grueso de exportaciones de Argentina sigue estando liderado por el Malbec. Podría traer el caso a colación del Torrontés con el Bonarda. También se hablaba del Torrontés y lamentablemente no hay un crecimiento de demanda de Torrontés. O sea, es una variedad emblemática argentina, se pide porque no hay en otras partes, se está creciendo mucho en calidad, pero no es que el Torrontés va a ser la variedad blanca que va a ser Argentina famosa en todo el mundo y vamos a competir con Francia y con otras regiones. No. Al menos yo no pienso eso. Bárbaro. Margarita pregunta, ¿qué vinos recomendás de Uruguay? Si podrías recomendar alguno. Está Gato Dumas Uruguay, está Gato Dumas Colombia, por eso tal vez tenemos Buenísimo. un poquito de todo. A ver, sí, más que recomendar marcas, puedo hacerlo, pero lo que me parece más interesante es, a nivel conceptual, es que
Uruguay era una zona muy enfocada o un país demasiado concentrado en una región de vinos, que se llama Canelones. Que es como que yo les diga, digo, no por el paralelismo, es como uno diga Mendoza, es decir, o Cuyo, donde una zona concentra, o sea, para que se den una idea, Mendoza y San Juan concentran el 90% de la producción de vino argentino. Nosotros hablamos de Salta, de un montón de lugares, pero Salta es el 1% de la producción total, o sea, es muy chico. Canelones era un caso así. Yo fui, como les contaba, cuando abrí Cipan en el 2010 en Punta del Este, fui varios años y, digamos, probé bastante vino uruguayo y voy seguido y pruebo. Yo siempre tuve la sensación de que Uruguay necesitaba diversificarse en cuanto a lugares. Algo parecido a lo que estamos viendo con Argentina, donde, por ejemplo, hoy hablar de Mendoza a veces es un poco básico, porque Mendoza está la zona de Primera Zona, Luján de Cuyo, está Valle de Uco, hay variedades distintas dentro del Valle de Uco, inclusive hay zonas muy frías y zonas que no son tan frías. Bueno, hay una diversidad muy grande. Uruguay hasta hace 10 años diría que no lo tenía eso, estaba todo muy concentrado y eran, en mi opinión, muy buenos vinos, pero todos en un estilo con el tanat a la cabeza, con buena concentración, con niveles de alcohol importantes, parecido al Malbec, que se hacía, o que inclusive se sigue haciendo una gran parte en Argentina. Lo que tal vez empezó a pasar en Uruguay es que hubieron nuevos productores y también hubo productores que históricamente elaboraban en Canelones y empezaban a elaborar en otros viñedos, en todo lo que es la zona de mayor influencia del Atlántico, que sería el corredor de toda la costa de Uruguay. Y esa parte para mí tiene cuestiones climáticas por la cuestión de la influencia del mar o del agua y al mismo tiempo de los suelos, que hace que salgan vinos más frescos y además que haya naturalmente sea proclive a plantaciones de variedades blancas o de variedades que no son tan intensas como puede ser, no sé, el Pinot Noir, por dar un caso. Me acuerdo que en el 2010, cuando yo fui a trabajar a Manantiales, se estaba recién plantando lo que fue el viñedo de Garzón, que hoy fue, digamos, que es diría, la bodega más relevante que hay en Uruguay de las últimas. O sea, es la bodega que, porque a veces uno necesita un Catena, un Zucardi, uno puede decir, ¿es el mejor vino de Argentina? No lo sé, eso es una cuestión digo, ¿qué quiero decir con esto? Y tomando las preguntas anteriores. Nadie puede decir que Zucardi es mejor que Catena y que Catena es mejor que Zucardi. Es imposible, es una cuestión de gusto. Ahora, o que el productor más chico es mejor o peor que Catena. Ahora, siempre necesitas de un Catena o de un Zucardi o de un Trapiche para ese mensaje amplificarlo en el mundo. ¿Por qué? Porque vos podés tener un gran vino, pero si son 1000 botellas, un tipo en Dinamarca o en Estados Unidos no va a conocer y no va a sorprenderse con ese tipo de vino de Argentina. Entonces, las bodegas grandes generalmente son las que empiezan ese camino. Creo que, digamos, Bouza, Pisano, digamos, todas las grandes bodegas históricas de Uruguay hicieron un muy buen camino, y Garzón también lo que hizo es impulsar eso siendo una bodega nueva. Hoy, a mí, creo que todo lo que es el corredor ese es lo que a mí me genera mayor gusto como consumidor, y al mismo tiempo que creo que es el mayor potencial que tiene Uruguay para diversificar su oferta. Buenísimo. Acá tengo que responder así, perdón, 3 productores que me gustan. Uno es Altos de la Ballena. De los nuevos, diría Viña Edén. Y Bouza en otro estilo, creo que también es una bodega que empezó a hacer vinos modernos en un momento que en Uruguay todavía no se hacía, y empezó a hacer vinos blancos de variedades no tradicionales de Uruguay, que fue con el Albariño en su momento a la cabeza, pero que hoy tiene Riesling y tiene un montón de otras variedades que son súper interesantes. Yo lo único, así, porque me gusta ser franco con eso, ¿cuál veo la limitante de Uruguay? Creo que Uruguay tiene precios de vino muy altos. Y cuando el análisis del vino siempre tiene que considerar el precio.
Uno puede decir, este vino me gusta, pero si después te dicen, bueno, cuesta $1000, decís, bueno, pará, lo empiezo a pensar de vuelta. Uruguay, a mí lo que me pasaba cuando trabajaba allá y cuando veo también los precios que manejan en términos de exportación y demás, tienen precios muy altos. Y a vos la venta de vino te la determina la calidad del vino, pero también la imagen de marca. Es decir, es mucho más fácil vender o justificar un precio alto de un Malbec de Mendoza que de un Malbec de San Luis. Es mucho más fácil justificar el precio caro de un vino de Burdeos o de Borgoña en Francia que de una región de Hungría. Es una cuestión no solo de lo que hay adentro, sino que es una cuestión de la imagen de marca. Y en ese sentido, Uruguay está muy bien encaminado, pero cuando uno lo compara con otros productores, mismo el caso de Argentina, creo que tienen precios o parten de precios demasiado altos, en mi opinión. Pero los vinos están buenísimos. Marian, ¿vos querías preguntar algo? Excelente, no, disfrutando mucho, Mati, tu charla. La verdad que es súper dinámica, súper lúdica. Te agradezco también para todos los chicos que están presentes y que están empezando. Hablaste justamente de gastronomía y servicio y preguntarte cuánto hay de cierto, cuánto hay de real y cuánto hay de mito, ¿no? Vos hablabas del chico que se mete por ahí a estudiar gastronomía y sueña con ser chef o sueña ser como Narda Lepes o Francis Mallmann. Te lo llevo a la parte del vino, porque muchas veces el que estudia por ahí dice, bueno, yo quiero ser brand ambassador de una bodega, por hacerte la comparación. La pregunta es justamente, ¿cuán importante entonces es que un sommelier pase sí o sí por servicio? Y si es mito o realidad que al argentino no le gusta el servicio. Creo que es lo mismo que hablamos de la cocina. Es decir, tomando el caso de Mallmann, si queremos que es emblemático, para Mallmann llegar a donde está y cocinar para millonarios y toda la bola, empezó a ser un rupturista o un innovador hace 30, 40 años, cuando Palermo ni siquiera existía como tal. Y empezó a hacer alta cocina. Y cuando todos empezaron a hacer alta cocina, él dijo, hay que volver a las raíces, y empezó a hacer todo al fuego como hace ahora. Entonces siempre fue un adelantado. Más allá de que a uno le guste o no. Yo tengo perdón, porque a veces no me echo. Yo tengo una anécdota muy graciosa que me pasó, que a mí eso me pintó, fue la primera que dije, wow, en el año 2015 yo hice un viaje a Borgoña con Paz, que yo estaba nada, fuimos juntos y una noche después de recorrer productores, fuimos a un bar. Y estaba un sommelier que fue muy mentor de Paz en Estados Unidos cuando ella recién empezó a hacer sus prácticas afuera, y estaba con dos indios multimillonarios. O sea, yo vi la mesa que estaba ahí y no lo podía creer. Y nos pusimos a hablar y cuando nos presentan nos dicen argentino. Y yo me acuerdo que el tipo me miró y me dijo argentino. Y yo dije, bueno, ¿qué viene ahora? Viene Maradona, viene Messi. Me dijo Francis Mallmann. Entonces, digo, esas cosas son como, me acuerdo, en realidad les mentiría si fue que ya había salido, a veces tengo problemas con los años, si ya había salido el capítulo de MasterChef, de Chef Table de Netflix. Creería que no, estoy casi seguro que no. Pero uno a veces no tiene noción de lo que representa Mallmann afuera, es muy fuerte. Pero ¿por qué me fui a esto? Vuelvo. ¿Cuánto conviene pasar? Bueno, a ver, lo traigo a mi experiencia. ¿Cuánto de lo que hice en gastronomía hoy yo lo aplico? No sé, es muy difícil medirlo. Yo sí lo que creo, o vamos a llevarlo tal vez más extremo. Para ser sommelier hay que sí o sí trabajar en gastronomía. Yo ya hice esta pregunta y me trajo muchos problemas. Mi respuesta es no. ¿Es esperable? ¿Estaría buenísimo hacerlo porque te va a marcar y te va a permitir? Sí, definitivamente. Y yo lo puedo decir en mi caso. Yo en algún momento me empecé a dar cuenta, por haber trabajado en gastronomía y también por lo que le contaba de
de haber escrito en una revista, ir los almuerzos de prensa, y qué decían las bodegas ante la prensa, o qué querían escuchar la prensa, y después qué querían escuchar los alumnos en la docencia, y qué quería escuchar una persona en un restaurante, de que le podía hablar, o sea, me podía sentar con un importador y hablar de cuestiones meramente comerciales, de lo que era un precio de exportación o un Incoterm o lo que fuera, y me podía dar vuelta y podía hablar con un periodista de vino súper técnico, y me podía dar vuelta y podía hablar con no sé, con un consumidor final hablando de lo básico del Malbec. Y eso creo yo que me lo dio el hecho de haber pasado por esas etapas y haber visto como esas distintas áreas. ¿Cuánto de ello es importante? No lo sé, pero, por ejemplo, hoy afuera es muy común. En Argentina empieza a pasar de a poco, pero muchas bodegas que tienen, cuando vos llegás a cierto cargo de exportaciones, te exigen tener alguna certificación internacional, que puede ser, por ejemplo, WSET, Wine Spirits nivel 3. ¿Por qué no la carrera? Digo, una carrera ya es otra cosa. A mí me pasa constantemente que gente me escribe, digo, conocidos o gente que me escribe que me dice, che, me copé con el vino y quiero hacer la carrera. Y yo a veces, tal vez Ale me va a matar con esto, pero no les digo, no, inscribite mañana en una escuela. ¿Por qué? Porque hay gente que puede llegar a ser contraproducente. Ir 2 o 3 veces por semana, cursar durante 2 o 3 años, y tal vez un curso muy bueno de vinos le puede servir más, al menos inicialmente, para descubrir para qué lado quiere ir. Lo de la gastronomía es algo parecido. Yo siempre supe que no iba a trabajar en gastronomía durante mucho tiempo, y sin embargo, hoy vivo la gastronomía de una forma sumamente pasional. Tengo grandes amigos de gastronomía, hago eventos a veces. Los últimos 2 años viajé a Lima a hacer eventos con Gastón Acurio, siendo el sommelier de 5 o 6 cocineros grosos de Argentina, y me siento feliz de poder hacerlo. A mí al menos me baja a cierta realidad. Es como, no sé si llamarlo mi cable a tierra, pero volviendo a lo que le decía de las exportaciones o de cargos así, antes pasaba lo contrario, es decir, un gerente de marketing de una bodega o de exportaciones podía analizar el cash flow o la proyección de ventas o lo que fuera, y era el mejor en Excel, pero no sabía la diferencia entre su Malbec y su Malbec Reserva. Entonces, creo que es parte de las dos cosas. Hay que tener la otra base, porque si vos vas a ocupar, digamos, un puesto de marketing o de comercialización, tenés que tener ese background, pero tenés que también saber de vino, porque el vino no es vender rulemanes, no es que vos vendés hoy Audi y mañana vendés paquetes financieros. El vino es otra cosa, y se vende mucho por relaciones humanas, inclusive a los niveles más altos. Entonces, esa parte creo que la carrera de sommelier da al menos esa base de conocimiento para que la gente pueda crear a partir de eso. Buenísimo. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Sigo con el ping-pong. Susana y Juana, porque preguntaron lo mismo en diferentes momentos, más o menos. ¿Qué hay que tener en cuenta para abrir un negocio de vinos, una vinoteca? Qué pregunta. A ver. Sí, me hicieron pensar con esta, ¿eh? Sí, sí. Yo creo, a ver, con un negocio de vino o con un restaurante podría en algún sentido responder algo parecido. Uno tiene que saber cuál va a ser su diferencial. Suele pasar, o a mí, digo, en algún momento que les contaba que me dedicaba a hacer asesoramientos de restaurante o también de vinotecas, todos empiezan diciendo, yo quiero tener una vinoteca distinta, pero yo no voy a hacer como winery, no, yo voy a tener cosas distintas. Después tienen que abrir, vienen 5 bodegas que le bajan 50 cajas cada una, y lo piensan distinto. Y te dicen, yo voy a ser distinto, pero voy a empezar con esto, y digo, está bien, digo, tenemos un contexto en general de Argentina
en los últimos años, que no es el más fácil. Pero uno puede ser exitoso, creo yo, en cualquier negocio en tanto en cuanto sepa hacia dónde quiere ir. Si uno está en un gris, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si esa vinoteca, doy el caso de esa vinoteca nunca va a dar los descuentos que pueden dar las vinotecas grandes, que sí tienen esas grandes marcas, o los supermercados. Y al mismo tiempo no le va a dar la experiencia diferenciada que le puede dar una vinoteca que no tiene una selección que esté... O sea, a mí el problema son los grises. Respondiendo a eso, creo que en el vino en general, y en Argentina han proliferado mucho nuevas marcas durante los últimos 10 años, hay mucha marca dando vuelta. Si yo tuviese que definir, es decir por qué partido vas a querer jugar. Si vas a querer jugar un partido que sea de atención personalizada, de recomendación de cosas distintas, jugué ese partido y tratá de ser el mejor. No juegues por precio. Eso no significa que no puedas dar un precio diferencial, un descuento, no pasa por ahí. Y hoy lo estamos viendo fuertemente. En el mundo del vino va a ser un gran problema que va a haber este tema del coronavirus, porque se están empezando a saltear canales de comercialización y se están en pro de generar venta de corto plazo, pasando por arriba gente, con descuentos agresivos y demás. Eso es cortoplacista. Te puede resultar en una venta, pero te va a dinamitar la marca de largo plazo. Hoy es muy difícil juzgar a la gente por lo que hace, porque todos estamos, creo, en una situación límite y no se puede empezar a señalar con el dedo. Pero sí creo, y esto es una opinión bastante formada que tengo, que esta es una etapa de fortalecimiento de relaciones. El que espera crecer, digo, salvo Amazon, Zoom, que digamos, son pocos los que van a... El resto, si se puede mantener, ya es un gran logro. Hoy es más un momento de fortalecer los lazos de los negocios que tenés abiertos, de los socios estratégicos que tenés, antes de pretender crecer. Y en ese sentido, en el mundo del vino se ve mucho eso, de querer saltear pasos. Y otra cosa que me animaría a decirles es que es una cuestión que parece un detalle, pero mucha gente sigue trabajando como si fuera un almacenero para tener negocios. O sea, los controles de stock, la rentabilidad, es algo que hace a cualquier negocio exitoso. Y hay mucha gente que dice, no, a mí me gusta el vino, me voy a poner una selección de 50 etiquetas, pero después de las 50 tenés 40 clavadas y no las sabés identificar, entonces no le podés dar rotación, empezás a tener movilización financiera. Bueno, digo, no me quiero poner tan aburrido, pero es como cualquier otro negocio. Yo sí lo que creo es que dentro del grupo de las vinotecas es muy común los que dicen, no, porque el chino y esta bodega que le vende al chino no le vendo más. Yo no estoy acá para hacer una defensa de los supermercados chinos, en absoluto. Pero hay una cuestión de contexto. El chino compra clúster y paga por adelantado en efectivo en un país donde las tasas y demás son extremas. ¿Por qué una bodega no habría de venderle? Y al mismo tiempo, yo les doy un caso. Mi papá, al cual yo le doy vino, y a todos mis hermanos le doy vino, a veces les hago compra de vino a mejor precio y demás, a veces se queda sin vino o a veces no tiene ganas de abrirse un vino de 500 pesos, cruza al chino y se compra un vino y no me parece mal. Y el chino, creo que hace bastante tiempo, forma marca. Depende de los precios, depende de los chinos, no, de vuelta, no estoy haciendo una defensa de chinos, porque después... pero hay vinotecas que se quedan en el hecho de decir, che, no, los chinos, o esta bodega le vende a chino y yo no. El tema es, ¿vos qué además le das? ¿Por qué mi papá debería ir a comprarte a vos y no al chino? Si vos le das una atención personalizada, si tenés la persona que atiende, no porque sea sommelier, pero que te preste un poco de atención de vinos, la selección de vinos que haces, cómo las vas rotando y demás, le das una experiencia, tiene sentido que una persona pague más. Es por el mismo motivo que uno paga más, o se supone que debería pagar más, el vino en un restaurante. Se supone que vos pagás más porque lo estoqueó,
porque lo guardó un tiempo, porque lo tuvo en una cava, porque tal vez es una cosecha antigua que ya no se consigue en el mercado. Ahora, si ese restaurante quiere cobrar de la cosecha actual 5 veces más o 3 veces más de lo que cuesta, ¿por qué habría de hacerlo? No tiene ningún sentido. Bueno, acá es lo mismo. ¿Respondí algo o no? Sí, sí. A ver, yo miro a Juana y dice... Ok, listo. Sí, arriba. Respondido. Sí, dice que ok. Nahuel pregunta, cambiando de tema, ¿qué se puede decir del Pinot Gris en Argentina? ¿Qué bodegas lo trabajan? El Pinot Gris es una variedad que se habla mucho a nivel mundial, pero está bastante reducida. Es decir, es una variedad que el origen es italiano, Pinot Grillo. En realidad, bueno, está muy plantada en Italia, no la quiero rebuscar demasiado, y en algunas zonas de Francia, pero es una variedad que cae bien y se hizo muy popular en Estados Unidos. Y eso hizo que se plantara mucho también en Estados Unidos. Es una variedad que, para serle sincero, y acá entran las cuestiones, o sea, a ver, lo voy a dividir. Opinión objetiva. Es una variedad relativamente poco aromática, se consume muy fresca, entonces tiene cierta intensidad aromática, pero no es un Torrontés y un Sauvignon Blanc. Y es una variedad fresca que en ese sentido cumple. Y les voy a dar otra anécdota. Una vez un Master Sommelier, la primera vez que los Master Sommelier, en realidad la segunda vez, pero en el 2010 que vinieron a dictar los exámenes a Argentina y yo fue el año que cursé, me acuerdo que un Master Sommelier dijo lo siguiente: no huele a nada, no sabe a nada, es Pinot Grillo. Perdón, estoy siendo extremo, pero es una variedad simple y por eso cumple. Cuando uno ve las estadísticas macro, cuando uno ve lo que consume Estados Unidos a nivel de volumen, consume Pinot Grillo, consume lo que ellos llaman White Zinfandel, que es un rosado dulce. Se consume eso. En Argentina también, la mayoría de gente no consume los Malbec refinados, secos, la mayoría de la gente consume otro tipo de vino. El Pinot Grillo en Argentina tuvo 4 o 5 referencias. Les diría que hace 10, 15 años se hablaba más del Pinot Grillo. Se hablaba que en algunas zonas tal vez cálidas, como podía ser San Juan o la zona de La Rioja, podía llegar a tener cierto potencial, y quedó un poco en eso. ¿Hay buenos ejemplares? Sí. Se me viene el de Las Perdices, creo que, digamos, si lo sigue teniendo, tiene uno que está bien, pero voy de vuelta a lo mismo. En ese nivel de precio cumple bien. No creo que se le pueda pedir de vuelta, salvo raras excepciones, porque hay grandes Pinot Grillo en algunas zonas de Italia, pero a nivel macro no es una... Tal vez estoy siendo más subjetivo en este caso, porque no es una variedad que a mí me parece tan atractiva. Me parece que hay variedades más interesantes. De vuelta, tal vez me quedo con esto. El Sauvignon Blanc no es mejor que el Chardonnay. Son perfiles distintos. Y está en cada uno, en realidad, qué le gusta más. Si a uno le gustan las variedades más intensas aromáticamente, con más frescura, más ácidas, es más probable que el Sauvignon Blanc les guste más. Si hay variedades, si les gustan vinos que no sean tan invasivos, vinos con más cuerpo en boca, a veces con mayor integración de la madera, probablemente el Chardonnay les va a resultar mejor. Ahora, eso es una máxima que no aplica a todo. O de repente viene un Chardonnay como, tal vez hay chicos acá de la carrera, pero Chablis, que cuando uno dice vino sin acidez, no, tiene un montón de acidez. Y también hay Sauvignon Blanc que están cosechados en una zona o con un productor de un tipo de mano que no son de gran tenor ácido. Entonces, no hay respuesta. No, igual se entendió tu observación. Carlos desde México dice que es una fermentación en lías. Respuestas breves, tipo ping-pong. Fermentación en lías en realidad es crianza más que fermentación, pero crianza sobre lías es sobre borras o sobre levaduras. Es algo que se usa bastante en vino blanco. Por ejemplo, en el Sauvignon Blanc, en algunos Sauvignon Blanc,
cuando vos dejás el vino en lía, una vez que el vino ya fermentó, se generan algunos procesos que hacen que el vino evolucione de una forma como más gentil y tal vez sea en detrimento de la cuestión aromática, pero ganando un poco de volumen. Les doy un ejemplo, similar tal vez, ¿no? Con el champagne pasa eso. La crianza sobre lías que tiene el champagne cuando es el método de segunda fermentación en botella, o considerado, digamos, método champenois, entre muchas otras cosas, da eso. Es lo que se llama autólisis de las levaduras. Las levaduras, además de darle cierto sabor al vino, generan como una especie de protección. Esto es microscópico, ¿no? Pero de alguna manera generan una protección que hacen que el vino, todos los vinos se oxidan. Una vez que el vino está listo, se empieza a oxidar. Dependiendo qué tanto contacto con el oxígeno tenga o no, se oxida más o menos. Por eso, una botella que la abrimos y la dejamos 3 días, además del acético, se oxidó. Bueno, acá es lo mismo. La autólisis de las levaduras lo que permite es que el vino se vaya oxidando, inclusive más lento de lo que lo haría dentro de un tanque o de una barrica, si está en contacto con las levaduras. Entonces hay regiones, algunas regiones del Valle del Loire, por ejemplo, de Francia, que el Sauvignon Blanc lo crían sobre lías para que tal vez no sea una explosión aromática como si son los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda o los argentinos o los chilenos, pero sí son vinos que tienen otra fineza, se pueden guardar por más tiempo, eso. Y otro caso emblemático distinto, muy distinto, pero es el Jerez. O sea, el famoso fino de Jerez tiene, digamos, la capa esa que se genera es muy distinto, pero no dejan de ser levaduras muertas o levaduras que siguen protegiendo a ese vino de que se oxide. Entonces se va oxidando, pero de una forma mucho más gradual. Buenísimo, gracias. Jessica dice, ¿por qué a veces un mismo vino nos parece tan fantástico y luego no nos gusta tanto? Siempre y cuando hablemos de la misma cosecha, la misma botella, ¿no? Dice, ¿no siempre tenemos la misma capacidad gustativa? Sí, creo que está un poco relacionado con eso y creo que hay un montón de factores que hacen que cuando vos probás un vino, a ver, primero depende con qué tiempo, porque vos podés haber probado un vino de una cosecha hoy, lo probás en 2 años y el vino realmente cambió. Eso es lo maravilloso que tiene el mundo del vino, que lo diferencia de los destilados. Es decir, un whisky hoy es exactamente igual, o en realidad tal vez no es igual, pero no tiene nada para ganar en 2 años. La famosa esa de, encontré un whisky en la casa de mi abuela que tiene 30 años, bueno, no va a estar mejor. Tal vez rogá que esté bueno, pero seguro no va a estar mejor. Porque eso es una destilación. El mundo del vino lo que tiene bueno es lo contrario. Así también te ocurre que un vino puede estar pasado. Tomando en consideración que vos podrías probar un vino, digamos, de la misma cosecha, bajo las mismas condiciones, hoy y en 30 días, que no debería haber cambiado de forma radical, entran en juego, para mí la temperatura es un factor fundamental, fundamental. Parece una cuestión trillada, pero no lo es. Y hay otra cuestión adicional que parece otro factor menor y es la copa. La copa determina muchísimo la percepción que vos tenés. Cuando uno hace catas comparativas de copas a muy alto nivel, con vinos muy ambiciosos, se da cuenta que realmente hay un abismo entre los formatos de las copas. Obviamente uno no es que va a tener que decir, o mañana va a tener que decir, no, el Cabernet lo voy a tomar en esta copa, porque nosotros en la casa no tenemos esa posibilidad. Ahora, sí, si vos estás en un restaurante que te lo sirvió en una copa medianamente razonable, el Malbec, de la típica copa Burdeos que nosotros conocemos, y después vas a otro y te lo sirve en la copa, digamos, de confitería, seguro la experiencia va a ser distinta. ¿No lo podés tomar en la otra copa? Sí, lo podés tomar, no hay ningún problema. ¿Lo podés tomar en un vaso de plástico? Sí, lo podés tomar, pero seguro la experiencia no va a ser la misma. Sí, clarísimo. Y sumado a eso, vos lo comentaste recién, una de las preguntas era si es importante la temperatura o es una exageración en los tintos, ¿no? Yo creo que, a ver, los parámetros está bueno tenerlos claros. La temperatura es clave, sí, es clave. Es lo mismo que un plato. Un bife, bueno, no me quiero meter muy técnico, o sea, ustedes saben mucho más de esto, pero
Hay un plato servido, depende de los platos también, pero hay platos que si vos los servís a una temperatura radicalmente distinta de la original, más allá de la cocción o no del ingrediente, te cambia considerablemente la percepción. Y eso es una realidad. Y en el vino es parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Un vino ligero, tinto, fresco, del año, la diferencia entre 12 y 14 grados es considerable, sí, pero no cambia tanto. Ahora, sí es considerable la diferencia entre 12 y 18 grados, eso quiero decir. La diferencia entre 12 y 13, yo no soy de eso, digo, el medir la temperatura, esas cosas me parecen ya demasiado extremo. Ahora, creo que hay que tener interiorizado ya que los vinos tienen que servirse a temperatura. Y si lo tengo que reducir a algo muy básico es blancos de heladera, tintos frescos de heladera, sacándolo un poquito antes, y tintos intensos de heladera, si es de cava mucho mejor, si es de cava 14, 15 grados. A mí en lo personal me gusta prefiero que el vino levante en la copa o en el ambiente y no viceversa. Es decir, servir un vino caliente y refrescarlo es más difícil y al mismo tiempo es más agresivo con el vino. O sea, no es que el vino se va a arruinar si uno le da si uno le da en el freezer 15 minutos, no es que. Pero no es lo mismo que haberlo tenido en la cava de forma gentil. Sobre todo con algunos, cuando vos ya querés ir a un nivel ya bastante ambicioso, tiene lógica. No se te escucha, Ale, que estás en silencio. Ay, perdón, que tenía sonido ambiente. Acá estoy. Cambiando de tema. ¿El dólar es competitivo hoy para exportar? ¿Cuánto queda de charla? ¿1 hora y media? Podemos seguir. No, la verdad que ya nos pasamos. No, ya a mí me divierte. Yo me puedo quedar. Es la Argentina. A ver, ¿cómo empiezo esto? Los incrementos en el tipo de cambio que hubo en Argentina en los últimos 5 años hicieron que sea más competitivo exportar que vender en el mercado interno, sin duda. Hace 5 años era lo inverso. Con esto quiero decir que las lecturas del mundo del vino tipo un banco que de repente no le conviene eso y saca la plata y la pone en otro lado no sirven. Las bodegas que no le dieron bola al mercado interno porque les convenía exportar y de repente se les cae el mercado externo. En este caso el coronavirus le va a pegar a todo, al mercado interno, al mercado externo, si hay un tercero también se lo va a pegar por las dudas, pero esta es muy transversal. Pero en otros casos pasó eso, que de repente te cambiaba el tipo de cambio y las bodegas decían, no, pero ahora no me conviene exportar y tengo que vender en el mercado interno. No, o sea, el mercado interno yo creo que es importante siempre tenerlo. Obviamente vos podés decir, che, ¿cuánto le imprimo? Pero el mercado interno te da sello, te da impronta, te da un montón de cosas que para mí son importantes. Y al mismo tiempo muchas veces te generan negocio porque viene una persona de afuera, prueba los vinos y te lleva los vinos afuera. Eso por un lado. Por otro lado, hoy conviene, pero tal vez esto es algo más actual, pero la brecha que se ha abierto entre el oficial y el blue, que se venía, pero en los últimos 30 días la hemos visto, hoy hace que hoy cuando vos cobrás no cobrás a 120 una exportación, la cobrás ni siquiera a 69, la cobrás a tipo de cambio Banco Central. Con lo cual, y los insumos, generalmente, el mayor problema que tiene el vino argentino hoy es lo que se llama insumo seco. El insumo seco es ni más ni menos que todo lo que hay adicional al vino. La botella, la cápsula, la etiqueta, la caja. Todo eso es carísimo y el transporte terrestre. Eso es lo que hace al vino bastante complejo en cuanto a costos. Y eso además hace que las bodegas pequeñas y medianas estén en dificultad porque comprar 1000 botellas es considerablemente más caro que comprar 100.000 o 500.000 o 1 millón. Entonces, ya de costo, por más que podés tener el mismo nivel de líquido o ser competitivo, eso te juega en contra.
Lo de las exportaciones le diría que sí. Sí, en principio. Pero después Argentina tiene una cosa llamada inflación que hace que... Fue algo muy emblemático. Miren, les doy este ejemplo. Cuando asumió Macri, que hizo la primera devaluación en diciembre, la mayoría de los exportadores, incluidos las bodegas, lo festejaron. Porque les da mucho aire, que es verdad que venía muy atrasado la cuestión. Y pasaron a cobrar por una exportación 3, 4 veces más de lo que venían cobrando. Ahora, 6 meses después, eso se lo había comido la inflación, porque los costos de esa, digamos, de esa devaluación también habían ido a parar al costo de la botella, al costo de la etiqueta, al costo de la caja. Entonces, al final del día, vos, 6 meses después, estabas en la misma situación. No tengo una respuesta. Sí, creo que yo les puedo decir también, porque mi empresa se dedica a eso, las bodegas en los últimos años creo que o las bodegas que quieren salir al mercado, tiene más sentido si son de una escala mediana que apuesten al mercado externo. Pero al mismo tiempo, digo, si yo fuera un productor, podría hacer una presentación como estoy haciendo con ustedes, o ir a Gato Dumas a hacer una cata, y eso es algo que no lo podés hacer en cualquier parte del mundo, porque tenés que invertir. Y vos tal vez haces 2, 3, 4, 5 viajes al año y te cuestan en dólares. Y las órdenes no llegan mañana, llegan en 3 meses, en 6 meses. Entonces, para mí hay que tener un buen balance. Al menos es lo que aprendí de estos años. Bien. Andrea dice, para los que están arrancando como ella en sommelier, ¿qué libros le recomendás? De vinos, ¿no? Bueno, eso es un problema que hay en Argentina, que hay muy poca bibliografía técnica en español. En Argentina en general, y cuando uno compara las publicaciones que hay en inglés con el español, hay un abismo. Entonces, yo lo primero que respondería es, en tanto y en cuanto puedan conseguir bibliografía de afuera, se les va a abrir mucho el campo, muchísimo. Después, del mundo del vino, diría que las referencias así muy emblemáticas... A ver, para alguien que empieza muy de cero, creo que hay una publicación de Estados Unidos que se llama Wine Folly, que se hizo muy famosa, que es muy didáctica y que para mí, para alguien que quiere empezar a ver algo de vino, es muy linda, porque usa mucha infografía y es más, no necesitan, si pueden conseguirlo, tiene 2 libros. Si pueden conseguir los libros, está buenísimo, pero si entran a la web y demás, van a ver un montón de información que sirve. Está en inglés, pero bueno, me parece que sirve. Si uno va a una cuestión más técnica, el Atlas de Jancis Robinson y el Oxford Companion of Wine son las 2 referencias de cuestión técnica que, más allá de que siguen, o sea, que fue lo mismo que yo estudié con distintas ediciones y demás hace 10 o 15 años, pero siguen siendo muy actuales, pues además se van reeditando y se van actualizando. Y después, no sé, podría armar una lista, son muchas, y para mí depende mucho a donde uno lo quiera llevar. Yo ahora estoy leyendo, por ejemplo, de biodinamia, y bueno, puedo recomendar libros de biodinamia, pero no sé, depende. Yo les diría que empiecen por qué quieren leer de vinos. Si quieren leer de uvas, hay un tipo de bibliografía. Hay un Grape, lo tengo ahí hasta. Grape and Wines de Os Clark sirve, por ejemplo, específicamente para leer de uvas. Pero vos querés leer de Pinot Noir, de cómo es la uva, de cómo... Bueno, para mí fue muy bueno. Si querés leer de cuestiones técnicas de vino, hay otros libros. Si querés leer de biodinamia, hay otros libros. Yo sí creo que lo que le falta a Argentina, porque lo tienen la mayoría de los países productores importantes, es un atlas de Argentina. Eso lo tienen todos. Y yo todavía me pregunto a veces por qué Argentina no lo tiene. Pero nada, después si querés, Ale, podemos circular algunos libros que a los chicos les sirvan. Sí, ahí están pidiendo más de uno, si podés repetir los nombres que fuiste diciendo recién. Sí,
no se va a ver, pero el de los Atlas es el Atlas de Jancis Robinson, es muy famoso. Jancis Robinson es una periodista inglesa muy famosa, y el segundo es The Oxford Companion of Wine, que es de Jancis Robinson y Hugh Johnson. Basta. Después hay libros de maridaje. Yo por ahí tengo un libro de maridaje que es de un Master Sommelier, que es como el hijo de, no sé, la Dolly Irigoyen de Estados Unidos. Y hizo un libro que para mí es espectacular de recetas, pero más, o sea, recetas, pero más que nada las recetas con los vinos. Que de vuelta, en nuestro caso a veces se reduce la oferta de vino porque este tipo vos lees y te dice, bueno, tal vino de Alsacia, de Francia, con esto, por esto, esto y esto, y nosotros decimos, che, acá lo que puedo conseguir es Sauvignon Blanc, Chardonnay, no me pidan mucho más Claro. que eso, pero bueno, por eso decía que el contexto te limita un poco. Claro, sí, está claro. Aparte de la corta Master Sommelier, ¿qué alternativas existen en la Argentina para estandarizar el conocimiento del sommelier ante el mundo? Certificaciones internacionales, les diría que está la Corte de los Master Sommelier y la otra certificación es WSET, que es Wine and Spirit Education Trust. Eso en Argentina se dictan niveles 2 y 3. A mí, yo me acuerdo que lo hice en el mismo año, en el 2010, hice Master Sommelier nivel 2 y WSET nivel 3, que serían un nivel parecido entre ambos, pero tienen approach muy distintos. Yo no debería decir esto, pero es decir, los Master Sommelier es muy interesante para alguien que se dedica al vino o que es sommelier, inclusive. Porque incluye servicio, muchas de las cosas que a nosotros nos gustan. El WSET tiene una mirada que es más 360, entonces involucra a cuestiones relacionadas a los estilos de vino, entonces porque lo hacen muchos periodistas, mucha gente personal de bodega. Ese me parece una certificación, al menos cuando yo lo hice me pareció a mí me marcó mucho, por esto de poder hablar otros lenguajes, de poder hacer analogías de tal vino, más allá de escribir la acidez y demás, decir cómo puedo describir un vino en comparación con otro. Nada, a mí me parece un curso también interesante. No hay Bien. mucho más, lamentablemente. Después hay cursos, cosas que van apareciendo, charlas, pero no son cosas que estén de forma estable. Claro. Bien, Ariel pregunta, ¿a qué parte del proceso se refiere cuando el vino indica que está sin filtrar? El filtrado es un proceso que se hace generalmente al final. Y se hace por distintos motivos, depende del productor, pero generalmente uno quita un poco las borras que hay del vino, que son naturales. Entonces eso hace que, por ejemplo, no sé, junto con la estabilización, junto con la clarificación, junto con otras cosas, hace que, por ejemplo, un vino blanco no tenga partículas en suspensión. A la gente, digo, si lo piensan, ¿por qué las botellas de vino blanco son transparentes en algunos casos? No deberían serlo. O sea, porque la transparencia hace que el vino se oxide más rápido. Pero hay una cuestión medio psicológica del consumidor que hace que quiera ver el vino. ¿Por qué el Chardonnay no se ve y el Sauvignon Blanc y el Torrontés sí? Digo, ahí es meramente packaging, marketing, branding, como quieran llamarlo. El filtrado permite quitar un poco esas impurezas, si quieren, pero al mismo tiempo puede quitar también aromas y sabores. Depende quién lo interprete, más o menos. Entonces, hay productores que no filtran los vinos porque lo quieren hacer lo más natural posible. No necesariamente tienen que ser productores orgánicos o biodinámicos, lo aclaro. Hay muchos productores que, sin ser orgánicos y siendo productores tradicionales, también no filtran los vinos. Les diría que depende de los productores, pero no es que un vino filtrado es mejor que... Les diría lo contrario. Generalmente en el vino de muy alta gama está mejor visto que no se filtre el vino o que si se lo filtre de forma muy gentil.
Buenísimo. ¿Cómo se estima el potencial de guarda de un vino? El potencial de guarda es otra pregunta que tiene la respuesta que hacemos siempre y que tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva es que hay algunos atributos como son la acidez, a veces los polifenoles, que son básicamente los taninos y la sustancia colorante que hacen que el vino se pueda guardar más o menos, pero, por ejemplo, eso está más en duda. En Argentina durante mucho tiempo y mucha gente sigue pensando que el vino se puede guardar más porque tiene más tanino y eso no es necesariamente así. Yo creería que lo que más te da la guarda en el tiempo es la acidez. Es lo que no sería negociable, de alguna manera. Y después tenés el roble es otra cuestión. El roble se supone, no por la presencia de roble en aroma, sino por lo que es la microoxigenación que tiene el vino en una barrica, que el vino se va criando y se va microoxigenando y se va evolucionando de forma más paulatina, y eso hace que de alguna manera pueda durar durante más tiempo. Ahora, al final del día, hay que abrir la botella y probarlo. Hay vinos que, digamos, hoy en Argentina se sacan los vinos bastante jóvenes y en algunos casos crudos. Pero la gente lo prueba y dice, no, este vino sí está muy ácido, pero va a aguantar bien, y tal vez el vino aguantó bien, en 3 años es una delicia, o tal vez se mató. Era algo muy común en Argentina. Hace 10 años uno probaba un vino, le partía la boca, era una cuestión empetrolada directamente, con una madera que era insostenible, y el productor te decía, no, pero este vino de 1.000 pesos, cuando vos lo guardes 10 años, el vino va a ser increíble. Vos lo abrías 10 años después, el vino ya no existía. ¿Por qué? Porque le habían quedado los taninos, pero se le había ido la acidez, que ya de por sí tenía poco. Hay algo que les puedo sugerir para hacer para cuando un vino está muy oxidado es fácil de identificarlo. Uno lo huele y generalmente es fácil, pero hay estadios de oxidación que son más sutiles. En el paladar, cuando un vino empieza a estar oxidado, lo que ocurre es que el vino se cae rápido. No quiero irme muy complejo, pero digamos, cuando uno dice cuán largo es, o sea, el vino puede ser amplio y largo, o las dos cosas. Hay muchos vinos que cuando se empiezan a oxidar, el vino se cae muy rápido en la boca, ¿y qué te queda a vos? Te queda el tanino. Entonces, ¿por qué? Porque si el vino durara, esos taninos se mantienen con esa duración en boca y con una cuestión envolvente. Cuando el vino se cae rápido, te queda una cuestión secante. Entonces, esas son a veces la forma de darse cuenta que un vino empieza a estar medio flojo de papeles. O que hay que apurar esos papeles a veces. Claro. Jessica dice, ¿qué pasa con un espumante cuando pierde frío y se lo vuelve a enfriar? Imagino que la pregunta es a un espumante cerrado. Si es así, no debería pasar demasiado. Si lo metes en el congelador, podés correr el riesgo de que por la presión atmosférica que tienen los espumantes, explote. Pero si es algo parecido a lo que decíamos antes de refrescar o no las botellas y con qué tanta antelación. Lo ideal es que el vino se lo cuide como un bebé. ¿Es necesario cuidarlo como un bebé? Idealmente sí. Si no lo puedes hacer, trata de no tirarlo para arriba porque se te puede caer. Pero, digamos, bueno, acá es algo parecido. Idealmente en una heladera. Si yo también, digo, a todos nos pasa. De repente te escribe un amigo, che, voy a tu casa, no tengo una botella de espumante, la pongo en el freezer y está todo bien y no pasa nada. Lo metes en la frapera. En la medida de lo posible, es tratar de evitar. Preguntan por acá si hay alguna distribuidora de vinos que trabaja importados. Sí, hay varias. Es decir, cuando uno ve la estadística es muy chico, pero hay algo de importados. Lamentablemente, con todo esto que ocurre del tipo de cambio, es realmente, por ejemplo, a mí me pasa, yo
hasta que llegó este famoso amigo del coronavirus. Yo los últimos años tenía la suerte de viajar mucho y compraba mucho vino afuera. Cuando yo veía los precios que algunos, los pocos que se conseguían acá, era muy difícil. ¿Por qué? Si uno no tiene la posibilidad de comprarlo afuera, obviamente, o sea, no, pero el vino que está dentro es lo mismo. O sea, el vino no cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Un vino de 10 euros, que acá cuesta 50 euros, uno se puede dar el lujo y está bueno. Y además creo que probar vino de afuera realmente se los recomiendo porque es abrir una dimensión muy distinta. Pero el vino es un vino de 10 euros, no es un vino de 50. Podrá ser si a vos te gustó, de 15. Y ahí es donde a veces en Argentina, lamentablemente por el tipo de cambio, por los impuestos que hay de importación de vino y nacionalización, es difícil. Pero sí, hay importadoras. Digo, no quiero caer en algunas, no sé, porque son muchas. Pero después lo podemos pasar. Hay una gente también, por ejemplo, digo, me tomo el atrevimiento, se llama Morocho Group, que está trayendo cosas ricas de España y no demasiado caras, porque de vuelta, traer Burdeos, Borgoña, traer vinos italianos de la Toscana, está bueno, pero después cuando ves 10.000, 15.000 pesos la botella, es difícil. O sea, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Sí. No, todo el mundo no. Brenda, pregunta, ¿diferencia entre corcho sintético y clásico? El corcho natural es el alcornoque. El alcornoque es una pieza que se extrae directamente del árbol. Es un árbol que tarda mucho tiempo en crecer, con lo cual hay pocas plantaciones en el mundo y la mayoría están en Portugal y en España. Y esa es la gran diferencia que hay entre un corcho natural y un corcho sintético. ¿Qué ocurre? El corcho natural, por empezar, es el más caro de todos, porque es natural y no se puede producir en una fábrica, es caro en comparación con la taparrosca y el sintético y otro. Eso por un lado. Por otro lado, el corcho natural o los alcornoques de esos bosques pueden tener contaminaciones químicas de cloro en las napas subterráneas de los árboles. Y eso hace que puedan tener algunas contaminaciones de algo que se llama tricloroanisol. TCA, es conocido como TCA o TBA, dependiendo de los casos del organismo. Eso hace que un vino en distintas etapas de la producción, que puede ser en bodega o cuando se lo embotella, pueda ser afectado por este defecto. Les aclaro, no es el defecto, mucha gente dice esto tiene corcho porque no le gustó el vino. El defecto de corcho es lo que es el TCA. El TCA es una sustancia, o sea, una sustancia que se transmite del corcho o de algunas maderas en bodega que no estuvieron correctamente higienizadas al vino y que lo que hacen básicamente es quitarle los aromas que venían naturalmente con el vino, le dan un aroma que está relacionado con una cuestión húmeda y generalmente le dan un perfil o un gusto, en realidad, amargo. Ahora, hay diferentes estadios. Un vino puede oler terriblemente a TCA o tener muy poquito, y al mismo tiempo depende quién lo pruebe. Tal vez yo pruebo un vino que tiene un poquito de TCA y lo detecto muy fácil, se lo doy a mi papá y no lo detecta. A mí, en mi experiencia, lo que pasa es que hay personas que no lo pueden detectar, pero en general el vino no está como debiera. A veces no pueden identificar qué es, pero suele pasar que no les termina de convencer. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que se empezaron a investigar sistemas alternativos. Uno son los corchos sintéticos, otros son las tapas a rosca, y hay otra cuestión adicional, que es, todavía no está determinado, los primeros países que empezaron a hacer esto fueron Nueva Zelanda y Australia, que por no tener tanta tradición de vino hace 30 o 40 años, fueron más como open mind y desarrollaron, por ejemplo, la tapa rosca y demás.
las catas que están haciendo y que se están haciendo en los últimos 10, 15 años, les diría que es muy difícil determinar, porque ¿qué hacen? Embotellaron un vino, digamos, en el 2000, lo prueban 20 años después, a ciegas, el mismo vino, tapa rosca, corcho natural, sintético y otro sistema de cerrado. Y en general la cata ciega da que el corcho natural con la tapa rosca es difícil identificar cuál es mejor. O sea, hay algunos que prefieren, pero el que seguro no queda bien y que no da buenos resultados es el sintético. Ahora, yendo al tema de costos, si uno le va a poner un corcho natural, que de por sí es caro, los corchos naturales cotizan en euros, ya les puedo decir eso. Ya sáquense un poco para conclusiones, porque vienen de España y Portugal. Si le va a poner un corcho que es más caro y al mismo tiempo un vino, digamos, por ejemplo, un torrontés, que está pensado para consumirse rápido, en 6 meses, 3 semanas, un año como máximo, ¿por qué habría de ponerle un corcho natural cuando además tiene el peligro o el potencial? Piensen que el TCA está considerado que entre el 5 y el 7% de la producción mundial de vino está infectada con TCA. Es un volumen muy alto de vino. Imagínense que, no sé, que el 7% de los autos tuviese un desperfecto. O sea, realmente es algo muy, muy grave. Entonces, dependiendo de los países, las idiosincrasias, los mercados y demás, es que hay gente que se aventura o no. Les doy un caso. Cuando yo trabajaba en el Museo de Renault, los vinos que eran de tapa rosca era el Santa Julia Chenin Dulce Natural, no sé si el Norton cosecha tardía, que la gente lo aceptaba. Hoy, Sauvignon Blanc, Torrontés, vinos tintos, frescos, hay un montón, es una cuestión de idiosincrasia. Lo que sí les puedo decir es, el mayor avance que se hizo en dos cuestiones. La primera es la tapa rosca. La tapa rosca inicialmente no permitía ingreso de oxígeno, que es lo que permite en cantidades muy chicas el corcho, y eso hace que pueda generar un ambiente reductivo, y eso no se sabía, pero hoy ha evolucionado tanto que vos tenés una tapa rosca que puede llegar a permitir cierto ingreso de oxígeno, una siguiente que un poquito más, y así dependiendo del vino que vos quieras, podés elegir tapas a roscas. Y con el corcho natural se está refinando cada vez más los controles químicos que se hacen para detectar un corcho 100% asegurado de TCA. Se podrán imaginar que ese corcho asegurado de no TCA es el más caro del mercado. Entonces, nada, espero haber respondido la pregunta. Sí, sí. Yo creo que en Argentina un vino de hasta 500 pesos conviene corcho que se llama Diam, que es un corcho, o puede ser aglomerado, que es corcho natural, pero sin posibilidad de TCA, o con algunos sistemas alternativos que aseguran no tener el TCA, el famoso TCA. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando porque nos acabamos de dar cuenta, no sé si se dieron cuenta, que ya pasaron 2 horas de que estamos acá, y no era la idea, Mati, tenerte más de 1 hora. Así que voy a cerrar con esta que preguntaron un par de personas, así que cerramos con qué opinión tenés sobre los tardíos, el late harvest y los tardíos naturales, endulzados y demás. Mira, ya siento que empezamos de día y terminamos de noche. Pero... ¿Viste? Sí, a vos se te ve oscuro ya. Sí. ¿Prendo la luz o se ve? No, no pasa nada, dale. Es un segmento que es un nicho, siempre va a ser un nicho, y siempre va a ser un nicho, punto y aparte. En ese mundo hay cosas muy lindas. Más que los cosechas tardías, voy a los dulces. Miren, les menciono algunos dulces. Jerez se puede hacer seco, pero tiene versiones dulces que son hermosas. Porto es un vino que, salvo rarísimas excepciones, es dulce. O sea, Jerez y Porto son 2 vinos fortificados, pero son dulces. O Jerez puede ser dulce. Están los cosecha tardía. Dentro de los cosecha tardía hay un mundo. O digámosle los dulces, porque los dulces pueden ser dulces naturales, pueden ser cosechas tardías, pueden ser ice wine, que es vinos de hielo, que hay pocos,
porque tienen que ser regiones frías, pero existen. Entonces, es un mundo bastante interesante. El azúcar generalmente satura. Cuando uno refina un poco el paladar, creo yo que va tendiendo, uno siempre empieza por los daiquiri y termina por el whisky. Hay algunos que empiezan por el whisky, pero la lógica indicaría que vos empezás por las cosas muy dulces y progresivamente con el tiempo vas hacia lo seco. En los platos es lo mismo. Vos empezás con cuestiones ligeras, frescas y de tenor ácido y terminás con el dulce. ¿Por qué? Porque el dulce satura. Satura. Con el caso de los vinos es lo mismo. El dulce satura. Ahora, dependiendo qué tanto dulzor y sobre todo qué tanto nivel de acidez y cuánto acompañen otros factores, entre ellos la acidez, que es fundamental, al dulzor, es que el vino se hace más o menos equilibrado. ¿Qué sé yo? Es un nicho. Es un nicho, en Argentina es más un nicho porque no se ha especializado. No ha hecho de eso una bandera, y hay buenas cosas, pero son poquitas. No tiene un microclima, o al menos las regiones principales, proclives a que se genere la famosa botrytis, que es un hongo que permite acomplejar bastante los vinos y preservar la acidez. ¿Existen buenas cosas? Sí, existen buenas cosas, pero son más reducidas. Bien. Mati, dejamos acá por hoy. Te agradecemos un montonazo todo este tiempo. La verdad que un placer escucharte. Porque aparte hablamos de todo, esto sí. Pasamos por todos los puntos. Estuvo muy buena, muy divertido. Gracias en serio a todos por acompañarnos. Y hacemos el chivo como en cada encuentro. El 16, el sábado a las 15 horas va a estar Cristian Primo, gerente de alimentos y bebidas de Sofitel Cardales, así que también los esperamos. Mati, de nuevo, muchas gracias por todo, por tu tiempo y como siempre por estar siempre acompañándonos en Gato Dumas. Gracias por el espacio, espero que lo hayan aprovechado y bueno, a través de Mariano y de Ale y de todo el equipo, cualquier duda que tengan, los que son sommelier o están estudiando, sepan que la asociación está para eso. O sea, es una profesión muy, muy nueva, todavía tiene mucho camino por recorrer y está bueno a veces estar nucleados. Hay gente que lo aprovecha desde el lado de las actividades, hay gente que lo aprovecha desde el lado de un sentido de pertenencia, pero está bueno cada uno hacer su aporte para que la profesión, en este caso de los sommeliers o en el caso de la gastronomía de los cocineros, también siga creciendo. Así que, bueno, eso, espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Súper, Mati. súper. Nos vemos. Gracias, chicos. Buenas tardes. Chau, chau. Chao. A todos. Gracias Hasta la a todos, próxima. Chao, Matías, gracias. Hasta la próxima.